¿sí? Una línea vertical pasa por máximo punto. Es función. Listos. En esta, el conjunto de partida y el dominio son iguales. Son todos los reales. En cambio, el codominio y el rango no son iguales. El codominio sería todos los reales, pero el rango solo va desde 0 para arriba. O sea, solamente me sirven los reales positivos. El rango de esta función es los reales positivos. En cambio acá, rango y codominio son iguales. Entonces, esta cosa sería sobreyectiva si fuera función. Pero no es función, entonces no podemos decir que sea inyectivo o sobreyectivo. Esas son definiciones que solo sirven para funciones. Bueno, esta es función sobreyectiva, pregunto. O sea, para todos los valores de y, ¿hay algún x? Sí. Para todos los valores de y, si me aproxima a infinito o a menos infinito, habrá algún x. Esta función es sobreyectiva. Y como también es función, perdón, como también es inyectiva, entonces es biyectiva. Bueno, si yo cojo el eje vertical como espejo y me da la misma, la parte de la derecha que la parte de la izquierda son iguales, entonces esta es una función par. Si yo hallo su imagen con el espejo vertical y luego hallo su imagen de eso con el espejo horizontal, o sea, hice una transformación y cogí esta gráfica y primero doblé el papel por el eje Y y entonces la gráfica me quedó acá, pintada acá. Luego volví a doblar el papel pero por el eje X, entonces la gráfica me quedó acá pintada. Originalmente era esta y ahora es esta. Entonces esto es una función impar. Entonces veamos transformaciones. Para bachillerato, para el ICFES, para el examen de la Nacho, entran las primeras 7 transformaciones. ¿Qué son las transformaciones? ¿Qué le tengo que hacer a una ecuación para que la gráfica me cambie como quiero? ¿Qué le tengo que hacer a esta ecuación, para que la gráfica se vea más altica? ¿Qué le tengo que hacer a esta ecuación para que la gráfica se vea igual, pero trasladada hasta allá? Entonces esas son transformaciones. Aquí están las transformaciones típicas. Esto es mi gráfica original. Miren acá una carita feliz triangular, una careta, una máscara. Y la relación respecto a X, o sea, para cada X hay un Y, entonces la voy a llamar así. Dije función, pero claramente no es una función. Entonces voy a decir que f de X es Y. O sea, mi input son valores de X y el resultado son valores de Y. Mi input son valores acá y para algunos de ellos habrá uno o varios acá. Bueno, entonces miremos las primeras transformaciones. La primera transformación, la más sencilla. Voy a trasladar mi dibujito K pasos para arriba. Es el mismo dibujito, el mismo tamaño, la misma orientación, pero lo único que hice fue trasladarlo. Estaba acá y ahora lo puse, digamos, 8 escalones más arriba. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a la función original? Sumarle 8. Mi nueva función, que se llama g de x, es la vieja función f de x más la distancia que yo voy a desplazarla para arriba. ¿Listos? Bueno. Desplazamiento para la derecha. En vez de x, voy a escribir x menos h, donde h es la cantidad de escalones que me desplace para la derecha. Entonces, mi nueva función g de x va a ser la vieja función f, pero no de x, sino de x menos h. Entonces yo resto los escalones que me muevo para la derecha, pero se los resto a la x. Acá también estoy restando los escalones que me muevo para arriba, pero se los resto a la y. Entonces queda como si yo sumara esos escalones, pero por fuera. ¿Sí? Miren, g de x es y. Si aquí dijera g de x menos k, yo podría pasar esa k al otro lado a que sume.
Bueno, siguiente transformación. Ya tenemos dos. Trasladar para la derecha y trasladar para arriba. Entonces hay algo equivalente que es trasladar para la izquierda y trasladar para abajo. Si yo traslado para la izquierda, entonces mi h será negativo. Entonces en vez de restar h, estaría sumando h. Si yo traslado para abajo, entonces mi k sería negativo. Entonces en vez de sumar k, estaría restando k. Entonces ya tenemos esas cuatro transformaciones. Movernos para la derecha, movernos para la izquierda, movernos para arriba, movernos para abajo. Esta es interesante, esta es muy bonita. Es la inversa. Si yo tengo la función licuadora, mi input va a ser algunas frutas, por ejemplo, y mi output va a ser jugo. Entonces, si yo meto fresas, acá tengo fresas, el resultado va a ser jugo de fresa. Si meto limones, el resultado va a ser limonada. Si meto piedras, el resultado va a ser magma. Es decir, mi licuadora me está transformando el input y me está entregando un output. Por ejemplo, en las funciones trigonométricas, el input son ángulos y el output son números. Entonces, imaginémonos la función inversa, la función antilicuadora, en la cual yo meto magma y me salen piedras. Meto limonada y me salen limones. Meto jugo de fresa y me salen fresas. Es la función inversa de mi función licuadora. Gráficamente, mi función original era esta mascarita. Y gráficamente, la inversa es esta otra mascarita, que es la misma mascarita, pero reflejada en este espejo. Y este espejo es la diagonal a 45 grados, la bisectriz de este ángulo que hay entre mi eje X y mi eje Y. ¿Cómo represento esa transformación en la ecuación? Donde antes decía X pongo Y y donde antes decía Y pongo X. Y la ortografía para eso es a la menos 1. Entonces, si mi relación original o mi función original se llamaba f de X, la inversa se va a llamar f a la menos 1 de X. Y es la misma, pero la imagen respecto a este espejo. ¿Listos? Bueno, esa es tal vez la más interesante, la inversa. Bueno, estas dos transformaciones también son importantes. Engordar una gráfica o volverla más alta. No es lo mismo volverla más alta que adelgazarla. No es lo mismo. Se ven como con la misma forma, pero una quedaría más grande que la otra. Bueno, si yo quiero engordar una función, lo que hago es dividir la X por el factor de engorde. Si yo quiero que quede 3 veces más gorda que la original, si la original tenía esta medida de ancho, esta tiene 3 veces ese ancho. Si yo quiero que quede 3 veces más ancho, donde diga X pongo X dividido 3. Si yo quiero que quede más alta, donde diga Y, pongo Y dividido el factor de crecimiento. Si quiero que quede el doble de alta, entonces donde diga Y, pongo Y sobre 2. Si yo paso ese 2, que aquí estaba dividiendo al otro lado, a que multiplique, entonces me quedó como si el 2 estuviera multiplicando a f de x, pero por fuera, no a la x, sino a f de x. Entonces, hacer más alta una función es multiplicar el resultado por el factor de crecimiento. Y hacer más gorda una función es dividir el input por el factor de engorde. Entonces, fíjense que eso es como contraintuitivo. Si yo quiero engordarla, cojo el input y lo divido entre 3. Si yo quiero volverla más alta, cojo el output Y y lo divido entre 2. Si la quiero volver más alta, entonces cojo el output y lo divido. Si yo quiero, ¿cómo hago para volverme? Ya, listo. Si yo quiero desplazarme para la derecha, cojo a la X y le resto el desplazamiento. Si yo quiero desplazarme para arriba, cojo a la Y y le resto el desplazamiento. O sea, cojo la función por fuera, no a la X, sino a la función, y le sumo el desplazamiento. ¿Sí es
como contraintuitivo. Si quiero engordar, divido. Si quiero ir para la derecha, le resto. Bueno. Me quedan estas dos transformaciones de funciones. Yo quiero usar el espejo horizontal. Entonces, le cambio el signo afuera. ¿Por qué afuera? Porque es el cambio va a ser vertical. Si el espejo es horizontal, el cambio es vertical. Entonces, la función vieja se llamaba f de x. La función nueva se va a llamar menos f de x. Y es esta, que es la imagen especular de la original cuando utilizo como espejo el eje horizontal, el eje x. Cuando utilizo el espejo vertical, es cambiar el signo, pero adentro. No le cambio el signo al output, a la y, sino a la x. Entonces, si la función original se llamaba f de x, f de menos x es su imagen en el espejo vertical. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya, creo que son las últimas transformaciones. ¿Sí? La última transformación que nos le enseñan en el colegio es la inversa, que es el espejo diagonal. Y antecitos de eso le han mostrado los otros dos espejos. La siguiente transformación no entra en bachillerato, que es rotación. No la voy a explicar. Puede haber más transformaciones. Esas ya corresponden a álgebra lineal. Entonces, si tienen la fortuna de estudiar ingeniería o ciencias, van a tener que ver álgebra lineal, van a tener que ver estas transformaciones de una forma más rigurosa, más chévere. Bueno, gracias a Descartes, yo puedo cualquier ecuación volverla a una gráfica, cualquier gráfica volverla a una ecuación, y la ecuación que más aparece en el examen de ICFES es la ecuación de la recta. Entonces vamos a deducir